Hola a todos, yo soy Manuel y bienvenidos a la segunda parte de la historia de Sempli. En el episodio pasado les contamos la historia de Esteban Velasco, o de 3%, como le decían en el colegio, y de cómo su camino lo llevó a construir uno de los primeros fondos de capital de riesgo de Colombia. También les contamos cómo después de alcanzar eso, que era su sueño, o al menos su plan de vida, se topó casi que como un panfleto en la cara con una oportunidad. Cuando un empresario dice que necesita 150 millones de pesos, no necesita 20, necesita 150 millones de pesos. Hay que entender que quien está al frente del negocio es el empresario y no la institución financiera. Lo que veíamos era una frustración impresionante. La génesis de lo que muy pronto se iba a llamar Sempli tiene varios ingredientes. Por un lado, una oportunidad, que normalmente se traduce en un dolor o una necesidad de una población importante. Y eso ya estaba claro. Y por otro lado, un referente que muchas veces es la antesala de una idea. El Silicon Valley Bank, pues digamos, es una entidad que es multiproducto para los emprendedores en California. Y en general en Estados Unidos ya hoy han abierto en otros países y atienden, pues digamos, varias geografías. Sin embargo, lo que nos llamó la atención en su momento era el tema no solamente de ofrecer créditos, sino también líneas de crédito, que son, pues aquí los llamamos como créditos rotativos, o cupos mejor rotativos. También pues la oportunidad de ofrecer, digamos, productos de tesorería, de financiación de cadenas de suministros, en fin, pues digamos que multipropósito, incluso con una visión más allá de poder llegar a tener cuentas de ahorros, de depósitos, de inversiones, porque pues digamos que una institución financiera tiene los dos lados. Por un lado presta, pero por otro lado, digamos, genera de cuentas de depósito, de ahorro, y pues por eso da unos intereses. Entonces, lo que nos llama la atención era como el foco, pues multiproducto, pero el foco en empresarios y emprendedores. Y hoy, pues, y en ese momento incluso, pues no había una institución financiera dedicada a las pequeñas empresas en Colombia. Entonces, ese fue un poco como nuestra visión. Ese fue como el detonante. Ahora, la realidad es que pues todo 2016, porque pues, se nos llevó aproximadamente unos 10 meses, pues Felipe se dedicó a, pues, digamos, a hacer todo un diseño de procesos, de estructura. Empezamos a hacer contrataciones de todos los primeros desarrollos, las primeras versiones de nuestro motor bancario, de todo lo que hay detrás a nivel de algoritmos. Y pues conjuntamente, pues Felipe y yo, pues escuchábamos a cuántas pymes allá habíamos escuchado, pero nos dimos a la tarea de hacerlo mucho más acelerado, de manera mucho más metódica y estructurada, y entender cuál era efectivamente esa oportunidad. Y pues digamos que lo que en su momento fue el Silicon Bank colombiano, pues ya no lo es. Con una idea inicial había que actuar, y lo siguiente en la lista era conseguir los recursos. La historia de fundraising de Sempli tiene dos caras. La primera es la romántica, y es que Sempli empezó con un PowerPoint, con una idea y nada más. Literalmente un PowerPoint. Y lo segundo es que lo que uno ha hecho en la vida, y sobre todo lo que uno ha hecho bien, pues tiene interés compuesto. La confianza que había generado en Velum atraería inversionistas de primer nivel. Y teníamos reuniones pues se venían una de las asambleas periódicas del fondo de Velum, y pues digamos que hay líderes dentro de los fondos, y uno de los líderes, pues nosotros tenemos inversionistas allí institucionales muy muy importantes todos. Tenemos a Grupo Sura, tenemos al Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos a Bancoldex, tenemos a Ruta N y bueno, y un par de individuos extranjeros. Y bueno, y nosotros mismos, pues con el ahorro y el endeudamiento de toda una vida, obviamente pues digamos que identificamos un actor clave dentro de ese ecosistema de inversionistas, que era el Banco Interamericano de Desarrollo. Y previo a la asamblea, ellos hacían una visita pues en Colombia a sus invertidas, y nos sentamos con ellos en un hotel. Y pues básicamente Felipe Llano, que hoy es mi socio y gran amigo, cofundador de Sempli, Felipe Llano y yo pues nos fuimos a presentarle a los ejecutivos del BID la oportunidad, y fuimos dibujando a tal punto que en cuestión fue muy rápido, pues, hicimos un dibujo, en 2 días teníamos un PowerPoint, y en cuestión de 10 días teníamos un estudio preliminar por parte del Banco Interamericano de Desarrollo para apoyarnos con una cuantía muy importante, y pues eso pues detonó. Cuando tú tienes un ancla, eso pues detona, eso es un círculo virtuoso
una bola de nieve espectacular, porque entonces pues nos fuimos después digamos, con los inversionistas privados que estaban allí en el fondo, les presentamos la oportunidad y todos de una u otra manera nos han apoyado. Entonces recibimos inversión del Banco Interamericano de Desarrollo, como ya dije, de los irlandeses, sumamos a unos externos que no estaban en el fondo, como por ejemplo Oikocredit o Incofin, que son unos fondos muy grandes europeos de impacto, algunos fondos pequeños de capital semilla y algunas familias. Con eso empezamos. A la fecha ya hemos levantado $13 millones en equity o en inversión, pero una compañía como la nuestra, una fintech de préstamos, también toma préstamos. O sea, nosotros tomamos préstamos para poder prestar. Entonces, sumado a esos $13 millones, también hemos levantado cerca de $12 millones en deuda. ¿Quiénes nos han prestado? Nos ha prestado también el Banco Interamericano de Desarrollo, un fondo suizo que se llama Alfomundi, un fondo holandés que se llama Triple Jam, y Bancoldex. Bancoldex es nuestro principal proveedor de deuda y pues tiene unas líneas espectaculares con el cual podemos apoyar a nuestros empresarios. Digamos que la confianza yo creo que es uno de los mayores activos que un emprendedor puede tener. La confianza, pues al final nosotros la habíamos generado alrededor de muchísimos años trabajando con esos primeros inversionistas que venían desde el fondo de Venture Capital, de Vellum. Y eso pues para nosotros pues fue un check de parte de ellos, porque conocían nuestra dinámica, conocíamos nuestra estructura y conocían muy bien la oportunidad. Y sin duda, si hay un empresario que esté buscando un inversionista, yo pues recomendaría siempre generar esos activos de confianza, que son valiosísimos. Después de eso, lo que sigue es nacer. Estábamos en una oficina de 35 metros cuadrados acondicionada con un deck que le pedimos al arrendador que por otros 20 metros más. Estábamos 4 personas y media, ese media porque pues, nos freelanceaba. Y pues básicamente y un poco la arquitectura de Sempli se fue creando alrededor de integraciones con terceros. Y yo creo que eso nos hace muy versátil en todo el tema de los modelos de inteligencia y analítica que hay detrás. Entonces, pues claro, tú hablabas con pues seguramente con alguien que mínimamente podría tener una visibilidad de Sempli y pues veía un motor bancario pues muy elaborado, un proceso muy elaborado, veía un fondeo muy sólido porque ya teníamos y ya habíamos, pues podríamos pues, a nivel privado, pues no lo hicimos público en su momento, pero pues podíamos anunciar varios millones de dólares detrás y éramos 4 peludos y medio. 4 y medio peludos. Sí, digamos que de manera oficial es como cuando uno le pregunta a la novia cuál es nuestra fecha de aniversario. Pues hay como muchas, o por lo menos en mi caso. Para mí el momento en ese hotel con el Banco Interamericano de Desarrollo pues es una fecha, por allá a principios de 2016. Hay un hito y es cuando constituimos la sociedad, por allá a mediados de 2016 igualmente. Pero a mí la que más me gusta es en el momento en el que hicimos nuestro primer crédito. Y ese es el 10 de enero de 2017. Y pues, ¿por qué? Porque pues era la capacidad, digamos que abrir la puerta al estadio y recibir el primer asistente y pues empezar a ver ya los otros llegar, pero pues fue el primer asistente. Entonces digamos que ese hito pues para nosotros nos marca, más allá de que en ese momento ya teníamos por supuesto un desarrollo tecnológico detrás importante. A grandes rasgos, así es como nace Sempli. Es curioso, pero siempre que contamos la historia de una compañía nos enfocamos demasiado en la génesis. Y eso, en nuestra opinión, es porque la génesis es muy narrativa, es como muy noticiosa. Contar cómo alguien tuvo el coraje de ver una oportunidad y transformarla en una empresa. Y ojalá renunciando a un trabajo, eso es muy bacano. Pero lo cierto es que nacer, que ya tiene un grado de dificultad, pues es lo más fácil. Después de eso, entras en contacto con el mercado, que a veces es una carretera destapada y a veces un monte que hay que abrir con machete. Después de eso, las historias son menos bonitas, pero son más valiosas. Por eso la queríamos contar sin afán. Te lo podría partir por unidades de tiempo anual. Pues 2017 fue el año pues, de lanzar y todo lo que implica un lanzamiento. El lanzamiento implica que hay luces que no están cuadradas,
implica que teníamos una puerta abierta, pero necesitábamos 2 puertas abiertas, que teníamos, por supuesto que seguramente llevamos a la cancha 7 jugadores, pero necesitábamos 11. Entonces, pues al final el lanzamiento te da, digamos, te da la ventaja de que tú no tienes la presión del sobrecumplimiento porque, nada, estás empezando y si terminas con 100 clientes o 200 clientes, pues chévere, pues al final antes del año pasado no tenía ninguno. Entonces es un momento muy bonito y pues hacia afuera yo te diría que con la timidez de un lanzamiento. Pues, seguramente, pues además que tampoco teníamos todos los recursos para invertir o financiar las empresas, por más que hubiéramos querido, pues no hubiéramos tenido el ancho de banda. Además que yo digo que el rol de un CEO o de quienes estén liderando es también manejar las expectativas, tener una gestión adecuada de las expectativas. Y pues si yo le puedo decir a mis inversionistas en este primer año vamos a colocar $10 millones, ¿y cuáles son sus expectativas? Me van a estar midiendo por $10 millones, pero no me van a soltar sino paulatinamente. Y yo después al final de año les digo, no, solamente fui capaz de colocar $3 millones. Y pues obviamente no genero esa confianza de la que hablaba al principio. Entonces, digamos que un lanzamiento muy, muy medido y especialmente de crear cultura. Yo creo que las startups e incluso las mismas pymes tienen que enfocarse mucho en el momento de crear cultura. En este punto nos queremos detener. Esto de crear cultura es interesante porque es un tema donde hay un consenso aparente. Si le preguntamos a 100 fundadores que si la cultura es importante, es bien probable que 99 estén de acuerdo con que sí. Pero si preguntamos cómo se hace, pues todos tartamudeamos o debatimos, así sea un poquito. Esteban obviamente no tiene la verdad revelada, pero tiene algo que decir. Pues esto realmente no está escrito, pero yo te puedo decir que mentalmente yo tengo una base de cultura. Y pues el primera es generar ejemplo, crear ejemplo. Pues digamos que las personas, esto es muy particular porque pues cuando estamos en una startup, y esto también puede ser replicable a una pyme, pero pues cuando estamos en una startup, pues seguramente las personas que se están sumando pues tienen ambiciones y es natural y la condición humana nos lleva a tener ambiciones y pues todos tenemos casos a emular. En algunos casos, no necesariamente en todos, pues la condición humana tiende a emular o a buscar los referentes cercanos, pues bien sea familiares o por su trabajo. Entonces, pues en el caso, nosotros nos veíamos, pues Felipe y yo, de manera, la verdad, muy humilde, pero también muy responsable como los líderes de Sempli y pues al final generar ejemplo es muy importante. Estamos en una industria donde pues en algunos casos el fin justifica los medios y nosotros queríamos trabajar sobre la transparencia. Entonces, Sempli se construye sobre la transparencia en la comunicación, por ejemplo. Eso para nosotros es vital y pues lo generamos desde el día -1. Generar cultura primero es disfrutar, pero también tener cadencia. Entonces, entender que el día tiene 24 horas, algunos trabajan más, otros trabajan menos, pero pues el tiempo que tú estás dormido, pues normalmente la gente del común duerme 8 horas, pero te quedan 16 horas y la gente del común trabaja 8 horas, entonces te quedan otras 8 horas para disfrutar. ¿Cómo mimetizas tú las 8 horas que son de trabajo también en el disfrute? Para que tu tiempo de disfrute no sean 8, sino que sean 16. Y pues quisimos que pues, en Sempli no hay horario, en Sempli pues básicamente si tú quieres, incluso desde antes de la pandemia, pues tener una responsabilidad llevada pues con más tiempo, con menos tiempo, pues son tus responsabilidades y un poco como el ejemplo que quisimos dar Felipe y yo era mostremos lo que somos nosotros y que las demás personas se puedan montar el bus. Hay seguramente otras que pues no todas se tienen que mostrar al bus. En la cultura pues no es binaria, no es unos y ceros. La cultura pues también tiene sus colores y sus grises. Entonces el ejemplo es el A. El B pues sin duda es el headhunting. Uno da ejemplo con las contrataciones que tiene. Entonces, hombre, si somos una fintech y nos traemos aquí pues una persona que es un PhD pues, seguramente en temas de analítica de data, que trabaja en una universidad muy respetuosa en América Latina y que tiene 600 papers,
ese es el tipo de cultura que vas a crear. Ahora, si nos traemos un chico de 25, 24 años que estudió economía o una ciencia administrativa, pero que en su tiempo libre se dio por estudiar analítica y desarrolla y que fue lo que al final es el segundo ejemplo, no el primero, pues hombre, y lo ponemos al cargo de todo el tema de data y growth, ese es el tipo de cultura que nosotros queremos manifestar. Entonces, el headhunting es una herramienta poderosísima de demostrarle a las demás personas que están adentro de tu empresa qué es lo que tú quieres de la empresa. Entonces, nosotros fuimos teniendo headhunting alrededor de personas muy experimentadas en banca, pero dinámicas, jóvenes, flexibles y otras que nada que ver con banca, precisamente porque pues, queríamos tener ahí sí los polos opuestos. Entonces, como una persona que viene seguramente en actividades, por ejemplo, de marketing, cómo es abordar un tema de productos para consumo. Pues claro, al final las empresas quienes toman decisiones en las empresas son personas. No needs, no códigos tributarios. Entonces, pues eso es importante. Y número 3, también las consecuencias. Entonces, primero el ejemplo, segundo el headhunting y tercero las consecuencias. Entonces, hombre, si alguien hace algo muy bien, pues abordémoslo con una felicitación, démosle más responsabilidades, deleguemos que pues un nuevo proyecto y pues al final la gente se siente reconocida cuando se le delegan funciones y se le cargan más tareas con una responsabilidad más importante y seguramente de mayor logro. Entonces las consecuencias son también pues un buen mecanismo, pero también no todo es color de rosa y también hay consecuencias que normalmente pues no son negativas y quizás la primera persona que salió en Sempli, pues la rotación nuestra ha sido bajísima, pero quizás tuvimos una contratación que no eres tú, soy yo, y pues la verdad yo soy convencido que no hay gente mala, nadie es malo, pero hay gente mal ubicada. Entonces probablemente esta era una persona que iba a florecer mucho mejor en otro lugar. Y pues yo creo que fue un mensaje duro, porque claro, pues no sé, éramos quizás para ese momento 17, 18 personas, y pues mandamos un mensaje como, esta persona ya no está y era una persona súper querida, pero pues yo creo que la gente se dio cuenta con la consecuencia de lo que estaba sucediendo allí. Si el 2017 fue el año para nacer, para reconocer el terreno y para crear cultura, el 2018 fue un año de crecimiento y entonces los aprendizajes son de otro color. 2018 fue, digamos, un año de muchos aprendizajes. Y hablo de muchos aprendizajes pues porque fue un año en el que, claro, nos multiplicamos por 8 versus el año anterior, pues eso pues, no dice mucho, pero pues al final lo que implica operativamente crear una compañía que tenga la capacidad de a nivel de mercado o de por lo menos de su oferta multiplicarse por 8, pero en gente no, pues en gente te multiplicas por 4. Entonces los aprendizajes en las eficiencias, los aprendizajes en los primeros dolores que empezamos a sufrir. 2017 todos éramos todo era color de rosa. En 2018 pues digamos empezamos a aceitar algunos procesos que no estaban bien aceitados, y de cara al mercado pues yo creo que fue un momento también muy muy especial porque pues nos dio la capacidad de abordar esos aprendizajes con nuestros clientes, y desde ese momento nosotros medimos el indicador de NPS, que es pues un indicador que se utiliza mucho en satisfacción de cliente, que a quienes no lo conozcan los invito a que lo miren, que es Net Promoter Score, NPS, y nuestros NPS desde ese momento eran espectaculares y quisimos construir sobre esos aprendizajes. Entendimos en ese aprendizaje que FinTech tiene que ver con experiencia. O sea, todo lo demás es carreta. O sea, digital es que a mí ya hasta me da pena decir que somos digitales, porque es que digital debería ser un default. Y me da pena ajena de aquellos bancos que dicen ya somos banca digital. Hombre, no, es que pues nada, es un canal más o es tu canal, pero pues no me abordes así, abórdame desde la experiencia.
Y 2018 pues construimos mucho de nuestra propuesta de valor desde la experiencia. Inclusive pues hoy pues desde nuestra base de clientes tenemos clientes que han repetido, que han cumplido su ciclo de un préstamo y son los primeros que están pidiéndonos pues renovar su crédito o pues coloquialmente le decimos retanquear. Retanquear pues obviamente si están en un saldo pues que ya está bajo pues volverles a subir y son los primeros que están en nuestra lista de preinscritos para la tarjeta de crédito. Entonces bueno, un año muy chévere. Aquí otra vez nos vamos a detener. Hablemos de experiencia en un sector específico. Para mí las fintech tiene que ver mucho con la experiencia. O sea, es un concepto muy poderoso porque tú estás haciendo inclusión financiera, pero lo estás haciendo con una experiencia espectacular. Si vas a ir a comprar unos tenis a un centro comercial, a ti te gusta, ¿cierto? Pues te gusta caminar, te gusta probar y probablemente el vendedor o la vendedora en la tienda no te va a decir no te puedes comprar estos tenis. Lo que sí sucede con la banca. En la banca pues hay un ejercicio pues muy complejo y es el que tú en algunos casos debes decir que no. Y ahí pues digamos no soy yo, eres tú. y eso no es fácil. Cuando hablamos de experiencia entonces pues digamos que nos suscribimos a cómo la cercanía es un actor importante, cómo el tiempo es un factor determinante porque los recursos se necesitan pues para dentro de una semana o 3 días y no necesariamente para dentro de 3 meses, cómo el fácil acceso que yo lo pueda tener 7x24, no tengo que esperar que me abran aquí en la carrera 11 o en la avenida del Poblado una oficina, sino que nada, yo quiero hacer mi proceso de solicitud un sábado en la mañana o un domingo en la tarde o en la noche, un día laboral. Tiene que ver con propiciar canales que te permitan estar cerca, volvemos al concepto de cercanía, y que se hagan de manera digital. Entonces, pues, tiempo, digital, fácil acceso, cercanía. Fíjate que cuando el primer momento que se conoce de la banca moderna, el primer momento es en la época del Renacimiento en Florencia, en Italia. Se sentaban unos judíos, ponían en un parque una manta verde y se sentaban en una banca. Y pues empezaban a hablar con las personas que necesitaban financiar sus proyectos y pues al final pues las personas adineradas por la confianza, por la cercanía, generaban un crédito. Entonces yo creo que esos dolores que hemos padecido con la banca tradicional pues deben romperse y se rompen, la verdad, muy fácilmente. Es simplemente tomar la decisión y la fintech tiene que tomar la decisión. En esto que está mencionando Esteban se ha venido sustentando una parte muy importante de la propuesta de valor y el diferencial de Sempli, que ha diseñado de una forma muy intencionada el proceso de evaluación de crédito. Nosotros corremos un proceso muy amplio, ¿cierto? En un 360 que nos tiene muy orgullosos porque pues hacemos lo que hace la banca tradicional, que está muy bien hecho, y es entender su comportamiento de pago, su historial crediticio, sus indicadores financieros. Está bien, pero eso es muy frío, ¿cierto? Entonces nosotros queremos ponerle un poco de color. Y en ponerle color hemos analizado ya pues variables más de carácter psicométrico para poder entender históricamente. A mí me tocó como en ese mundo, que ya no lo hacen, pero a mí me tocó como pásame una carta de referencia. Entonces, ¿qué mejor carta de referencia que yo entrar a tu LinkedIn, ¿cierto? Yo tengo herramientas hoy de endorsement que me permiten mirar grados de separación y me permiten identificar con base en nuestra base de clientes quién está en dónde relacionado por LinkedIn. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces nosotros te puse algunos ejemplos, tenemos 34 puntos de análisis. El cliente no ve los 34, ni se los contamos, ni nada, pero pues en la interacción que tenemos con ellos estamos respondiendo a los 34. Nosotros, de hecho, pues tenemos procesos en los que se corre absolutamente más o menos en un 70% de nuestro proceso es 100% automatizado, pero nos guardamos un espacio de una entrevista de unos 30, 40 minutos con el empresario. Mucho de lo que aprendimos en Venture Capital era cuáles son esos cualitativos que no se ven en un número financiero, que no te lo arroja un buro de crédito o una central de riesgos, o que no te lo muestra pues de alguna manera si pagas o no pagas la seguridad social. Hay una cantidad que pues digamos que hay captura que es automatizada, que está chévere. Unas las hace la banca tradicional, otras no las hace la banca tradicional, otras hay disrupción en los modelos analíticos, pero hay un espacio de mirar a los ojos a los empresarios y que te hagan un paneo de tu oficina, entender las motivaciones, los propósitos, que es
ahí sucede gran parte de la magia. Y está bien, pues tú puedes automatizar Calendly para una agenda, tú puedes automatizar digamos un formulario pues en función de las respuestas que te den, pero mirar a los ojos tú no lo puedes automatizar. Y de hecho este fin de semana leía en una revista especializada en fintechs cómo se va volviendo nuevamente la cercanía por parte de las fintechs, y eso pues no se va a perder. Con todos estos aprendizajes capitalizados, entramos al 2019. Pues en 2019 pues ya nos dimos órdenes de magnitud como grandes. En Colombia hay 105 instituciones financieras. Te podría decir que las 105, pues no tengo el número a la mano, pero pues lo podemos sacar, pero te podría decir que 99 o 100 son compañías que tienen más de 10 años. Instituciones reguladas e instituciones no reguladas. Y Sempli en el 2019 logró estar en el puesto 32, con tan solo 3 años de operaciones. Y eso pues gracias a que crecimos muy aceleradamente, logramos nuestras rondas grandes, ahí sí habíamos recibido pues un bridge o una financiación puente de equity en el 2018, la materializamos, la convertimos mejor en equity en el 2020 y en el 2018 y la convertimos en 2019, logramos una nueva ronda Serie A, de manera agregada levantamos cerca de $8 millones en nuestra Serie A, y pues eso nos permitió, pues este es un mundo muy, muy estructurado, el mundo de nosotros somos fintech, pero como fintech como que nos ponemos los dos sombreros. Tan sólidos como una entidad financiera, pero tan versátiles como una entidad o como una empresa tecnológica. Entonces, con esa dinámica, desde el mundo más fin, a ti no te prestan si tú no tienes un indicador de solvencia alto, o no te prestan a buenas digamos, tasas para que uno les las traslada al cliente, por supuesto. Y pues claro, con nosotros, con los fondeos que tuvimos, pues se nos abrieron unas puertas enormes, espectaculares de fondeo que nos permitió. Nosotros veníamos de tener en ese momento 28 personas, habíamos contratado 5 personas, un área absolutamente nueva, renovada, que era todo lo que en nuestra empresa, pues tocamos los temas de brand awareness, marca, comunicación, adquisición, retención, digamos, en un diálogo común de todo lo que está alrededor de generar revenue, y era un área completamente nueva. Entonces pues era impresionante, pues porque de lo que hablaba ahora a nivel de cultura estábamos fascinados con una inercia espectacular, no solamente desde el punto de vista de crear cultura o el inception en esas personas, sino también pues de alguna manera responder a la demanda que traíamos, pues con Sempli, con una visibilidad importante como la fintech líder de préstamos en Colombia. En el 2018 íbamos como cuando uno va en carretera y uno no le pone todo el acelerador, sino que uno sabe como que voy tranquilo, vamos aquí pausado, porque nada, pues quiero disfrutar la vista y quiero aprender de cómo está el paisaje. Ese fue el 2018, pero en el 2019 pues nos encontramos en un autódromo en el cual no había restricciones de velocidad y estábamos en una línea recta de 2 kilómetros y pues nada, ahí le sacamos 400 kilómetros al vehículo, hasta que un chino se comió un murciélago. Muchos de los pacientes visitaron o trabajaban en el mercado mayorista de mariscos de Wuhan. Aunque la ciudad se encuentra a unos 900 kilómetros de Hong Kong, también allí se adoptaron medidas de precaución. Ahora en los puestos fronterizos también se efectúan inspecciones sanitarias. Febrero 2020 fue el mes récord, pues veníamos mes récord tras récord, pero febrero fue impresionante, pues porque los eneros, tal vez diciembre, enero, pues siempre hay digamos unas semanas que son naturalmente de para por muchos empresarios, pero pues febrero pues venía como, no sé si a 400, pero al menos en 410 kilómetros por hora. Y pues teníamos unos fondeos para, pues precisamente por los recursos por la atracción que veníamos, que iban a entrar, y pues digamos que eran recursos del exterior, donde pues quizás habían señales del mercado mucho más presentes que las que estábamos viendo nosotros, por lo menos desde el punto de vista de financiación. Digamos que estos fondeadores nos dijeron, vamos a poner en stand-by este fondeo, y pues lo que implicó en ni siquiera semanas, ni siquiera días, sino horas después, pues fue una vorágine pues que al final
nos encontramos. Pues, La pandemia será un capítulo ineludible de la historia de todas las empresas en el mundo. Y Simply es uno de esos casos donde hubo que frenar en seco y cambiar rápidamente el discurso, y en consecuencia los productos, las condiciones, las metas, mejor dicho, todo. Esta compañía está enfocada en adquirir clientes y retenerlos y hacer su mejor esfuerzo desde el punto de vista operacional y tener la mejor experiencia. En cuestión de marzo, abril, mayo, nos enfocamos la compañía se volvió en una empresa de operativamente propiciar alivios. Y eso es complejo porque tenemos automatizados nuestros sistemas que en 10 minutos creamos un producto, está bien, pero quisimos hablar con todos nuestros empresarios. Hablar con todos. Pues, hay banca que tomó una decisión, quizás la banca más grande de este país tomó la decisión de operativamente no lo logran. Por más 10 call centers que tengamos detrás, no lo logramos hablar con todos los clientes. Simplemente pues, hacemos por un default, ponemos a todo el mundo en nuestra regla tecnológica, que entre otras cosas les costó sangre, pero en nuestra regla tecnológica generamos alivio a todo el mundo. Y al que no quiera el alivio, que nos llame. Casi que al revés. Nosotros lo hicimos hablando uno a uno con todos nuestros empresarios. Y yo creo que fue un momento muy bonito. Fue un momento espectacular porque fue ver la carne ya, digamos, absolutamente cruda de muchos empresarios. Colombia, pues sin entrar a poner adjetivos, pues tomó unas decisiones desde el punto de vista pues de los lockdown o confinamientos pues más estrictos que hubo pues en el mundo. Y pues lo que implicó eso para el sector empresarial, ¿cierto? Pues el Simply es un muy buen termómetro de lo que sucede en el desarrollo económico de un país, porque pues estamos hablando del 99,9% de las empresas, del 60% de los empleos y el 30% del PIB. Entonces, la historia corta es, en esos 3 meses acompañamos al 80% de nuestros clientes. O sea, eso es mucho y pues para ponerlo en una cuenta de servilleta, por cada 100 pesos que estaba recibiendo Simply, pasó a recibir 20 pesos. Y pues esa dinámica, pues y yo hablando con otras 3 entidades financieras muy grandes de este país, unos más, otros menos, unos 70%, otros 85%, fue un ejercicio, yo creo que muy responsable, muy juicioso de parte de toda la banca, regulada y no regulada, porque pues el orden de magnitud de disminución de los flujos de caja de las instituciones financieras fue fuerte. Entonces, pues nosotros teníamos la fortuna de que pues siempre contamos con el apoyo de nuestros inversionistas y fondeadores, y allí pues con base en eso fue que pudimos dar nuestros planes de alivios. Hoy pues casi un año después estamos anoche que estaba preparando la junta, por eso fue que me quedé hasta las 4 de la mañana. Está en el 8%. Ese 80% ya es un 8%. Hay un 8% de compañías que aún están pasando dificultades, pero bueno, pues afortunadamente pues el restante 72% pues de las que acompañamos están pues ya retomaron su normalidad, y eso pues es un mensaje yo creo que muy positivo para lo que se viene. Entonces 2020 fue un año de poner el pecho. Ese fue el año de poner el pecho. Nosotros con nuestros recursos, nuestros mismos colaboradores, en muchos temas, pues en tiempo, porque y la dinámica es personas que estaban en el área de mercadeo nos están ayudando a digamos agilizar todos los temas de contrato digital, por ejemplo, que no tiene nada que ver. Eso fue muy bonito y yo creo que las empresas lo vieron así. Cuando hablamos con Esteban a comienzos de este año, y sí, seguimos con la analogía del carro, Simply estaba listando motores para retomar el ritmo y el crecimiento que traían antes de la pandemia, con la claridad de que el mundo, de igual manera, no es el mismo. Sin embargo, el propósito de Simply sí. Mira, el propósito de Simply es un propósito de hacer disrupción en la industria de tal manera que podamos cumplir los sueños de los empresarios. Si el empresario colombiano está bien, la industria va a estar bien y nosotros vamos a estar bien. Queremos hacer disrupciones, no solamente proponer cambios, sino ejecutarlos, hacerlos. Si nosotros llegamos al segmento que atendemos de manera disruptiva como lo estamos haciendo, la competencia, y yo me siento feliz cuando la banca tradicional está sacando ejercicios de banca digital, porque al final pues no porque Simply lo haya hecho, seguramente pues habrá otro pues que puedan ellos emular, pero finalmente esto está sumando y el mayor beneficiado es el empresario. Además que no se nos olvide que los empresarios pues estamos empleando
pues una porción muy importante de la masa empleable en Colombia, pues cerca del 60%, que representamos una porción importante del PIB, que es cerca del 30%, y que hacemos parte del 99,9% de las empresas. Entonces, de la base empresarial. Entonces, hay un impacto. El hecho de que tú estés ayudando a empresas crecer, a pequeños empresarios crecer, es ayudar a una economía. Y yo creo que es un propósito muy loable. Nosotros hemos elegido muy bien a nuestros inversionistas por eso. Nosotros hemos tenido detrás inversionistas que de toda índole que nos dicen, te ponemos ya estas decenas de millones de dólares, pero sin propósito. Entonces, quienes se han sumado a Sempli son precisamente fondos que tienen un propósito de construcción de desarrollo económico y que le estén apuntando a los objetivos de desarrollo sostenible. En Emprendete queremos contar sin afán las historias de los empresarios de Colombia junto a sus aprendizajes. Por eso agradecemos a Esteban por su tiempo y por la generosidad con la que nos compartió su historia, sus ideas y su visión. Justo después de este episodio vamos a hacer un episodio bonus para hablar de 3 cosas que no mencionamos aquí. Les vamos a contar cómo fue que salió de Bellum, vamos a hablar de la competencia de las fintechs, sobre todo de esas enfocadas en préstamos, y vamos a hablar de 2 tipos de emprendedores y por qué ambos son diferentes pero sobre todo importantes. Este episodio fue reporteado y producido por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido está a cargo de Santiago Bernal y el trabajo gráfico por Luisa María Ríos. Mi nombre es Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio. Gracias por escuchar.